Bueno, pues buenas tardes, chicos y chicas y chiques. Vamos a continuar con la clase de biología y esta vez enfocada a miembros. En la clase ahora nos vamos a enfocar al miembro torácico y la clase del lunes, miembro pélvico y el miércoles pues ya tendremos la evaluación. En estas secciones hay gran cantidad de músculos que pues participan en la movilización. Entonces, igual como lo he estado manejando, vamos a sintetizarlo. No vamos a ver mucha como diferencia entre especies para pues mantenerlo digamos simple. En el caso de la musculatura del miembro torácico está especializado más que nada en dos funciones. Movimiento rápido, principalmente por ejemplo en los carnívoros, y tensión o carga en animales grandes de trabajo. Pero en todas las especies, digamos que tienen ambas especializaciones del músculo. En el caso, por ejemplo, de los movimientos rápidos, pues se generan o vamos a tener músculos voluminosos o carnosos, se dicen, que vienen siendo, por ejemplo, estos que están aquí, el deltoides, el tríceps, el bíceps. Y los de tensión o carga, más que músculos, si se fijan aquí, cómo empiezan como a transformarse en músculos a tendones, estas estructuras vienen siendo las que van a soportar la tensión o la carga, que van a estar pues más desarrollados en equinos y en bovinos, que se van a reforzar con estructuras tendinosas. Dice, el miembro torácico, como lo hemos comentado varias veces, a diferencia de los primates, no está con una articulación directa ósea. Es decir, el miembro torácico no se une a través de huesos al cuerpo, sino a través de la musculatura. A esta característica le decimos que es una suspensión muscular o sin artrosis. Por ejemplo, el miembro pélvico, pues sí tiene una conexión directa del fémur con el coxal. En este caso no está esa unión, no hay clavícula, entonces se une a través de los músculos. Que esto pues ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Entonces no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta en esta diapositiva. Ok. En, en el caso de los miembros, cuando estudiamos la miología de los miembros, se estudian músculos extrínsecos del miembro y músculos intrínsecos. Lo que viene siendo lo que viene siendo extrínseco se refiere a cómo a cómo el miembro, perdón, se va a unir al tronco, que ahí entran los músculos de la cintura escapular, o sea, lo que forman como básicamente lo que suspende al miembro. En el caso del músculo pélvico, pues igual, en vez de cintura escapular, pues sería cintura pélvica. Estos, aunque sí participan en el movimiento, en mover el miembro, su función más que nada pues es la unión o la suspensión del miembro. Y lo que vienen siendo los músculos intrínsecos, estos básicamente sus orígenes e inserciones son estrictamente en los huesos del miembro, o sea, desde la escápula pues hasta las falanges. Entonces, por ejemplo, aquí, como estamos visualizando, el trapecio vendría siendo, por ejemplo, un extrínseco. O sea, que no, aunque sí tiene inserción en la escápula, su origen es a través de la fascia dorsal. Entonces, esa situación pues permite que se considere como extrínseco. O el homotransverso o el brachiocefálico, que tienen conexión con el brazo, pero su origen es en la cabeza. Entonces entran como extrínsecos. Y todos estos de aquí, el deltoides, el bíceps, el anconio, todos los que vamos a visualizar que solamente entran en el miembro, serían intrínsecos. ¿Dudas, comentarios con esto? Y pues esto ya lo hemos visualizado, por ejemplo, cuando vimos los músculos del cuello, que estudiábamos músculos del cuello, que tenían un origen o una inserción en el brazo y un origen o inserción en la cabeza o en alguna parte del cuello. Entonces, algunos de estos músculos que comentemos, por ejemplo, en la musculatura extrínseca, pues ya los hemos comentado, que fue el homotransverso, el brachiocefálico y el trapecio.
Entonces ahorita que los veamos específicamente, ahí les pregunto, bueno, no sé si tengan alguna duda entre la diferencia entre estos dos. Muy bien. Antes de hablar sobre músculos, es necesario comentar que en el caso de los miembros están envueltos en fascias que son necesarias, pues darle su hablar de estos, ¿no? Entonces, esto es porque las fascias, además de lo que hemos comentado, pues que permiten hacer uniones o inserciones de otros músculos, permiten movimiento también. En las imágenes no se van a visualizar las fascias como tal, porque las imágenes siempre lo que destacan son los músculos, entonces las fascias no las vamos a tener que imaginar. Primero tenemos la fascia axilar, que pues básicamente va a estar en la cara interna del brazo, del miembro, pues de axila, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen no se puede visualizar en dónde estuviera. Cara medial, la cara pues, del medio, ¿no? Del hombro. Luego tenemos la fascia braquial, que pues básicamente rodea los músculos de la región del brazo. Acuérdense que del brazo viene siendo donde vamos a encontrar el húmero, que vendría siendo más o menos por este lado. Aquí vamos a encontrar el deltoides, el tríceps, bíceps y el músculo braquial. Entonces, todos estos músculos que les comento van a estar rodeados de una fascia que se llama fascia braquial. Luego, pues vamos a tener el antebrazo, que vienen siendo el radio y la ulna principalmente. Aquí van a estar unos músculos que se llaman flexores y extensores, que van a conectar con carpos y metacarpos. Si se fijan, los músculos que tienen origen o que pasan su musculatura en el antebrazo, su inserción se extiende hasta las falanges. Entonces, por eso las fascias que recubren el área del antebrazo los vamos a ver como extensores y flexores del codo y dígitos de las falanges. Y la fascia de la mano se va a dividir en dos, en la parte dorsal y en la parte palmar. La fascia dorsal se considera como el retináculo extensor, porque va a rodear a los músculos extensores, a los que pues permite extender la mano. Y la fascia palmar, que vendría siendo de este lado, de aquí, va a formar el retináculo flexor, que, o sea, básicamente los músculos que permiten pues flexionar la mano. En el caso, por ejemplo, del caballo, se van a visualizar como ligamentos anulares. Este retináculo, por ejemplo, es esta estructura que ven aquí. Aquí se visualiza muy bien pues lo que viene siendo el retináculo. En su parte dorsal, pues bueno, en su parte sí dorsal, pues sería la fascia dorsal, y en su parte palmar, pues sería la fascia palmar. ¿Dudas, comentarios con esto? ¿Preguntas? Ok. Bueno, ahora sí, hablando de los miembros. En cuanto a los músculos del miembro, pues primero vamos a hablar sobre los extrínsecos del miembro. Y como es de costumbre, pues vamos a hablar sobre capas. La capa más superficial son los músculos que estamos visualizando aquí. Como son extrínsecos, van a tener algún contacto con el brazo, pero también van a tener un contacto con otras estructuras, ya sea del lomo, del dorso o del cuello, o de la cabeza incluso. Entonces tenemos el trapecio, que tiene una inserción en la escápula, pero su origen pues en la fascia dorsal. Igual que el ancho dorsal, inserción en la escápula, pero origen en la fascia. El homotransverso, homo, acuérdense que es de homóplato. Homóplato es un sinónimo de escápula. Entonces, el homotransverso pues tiene origen en la escápula y se inserta en la cabeza. Brachiocefálico, pues lo mismo. Origen en el húmero, se inserta en la cabeza. Y luego tenemos el pectoral superficial, que este pues lo vamos a ver en la parte ventral. Y pues tiene sí un origen en el húmero y una inserción en el esternón. Y en cuanto a las funciones, pues aquí la manera en que lo resumí pues fue de esta forma. No me metí mucho en origen e inserción.
Entonces en el trapecio, aquí lo que se estudia es que tiene una porción cervical, una porción torácica, aunque tiene conexión con el miembro, no se considera como porción del miembro, ¿no? Pero su función es precisamente elevar y rotar un poquito la escápula, eh, pues permite el movimiento del hombro. En el caso del brachiocefálico, cuando se contrae permite mover el brazo hacia enfrente o el miembro hacia enfrente. El homotransverso, igual, junto con el brachiocefálico, colabora para el avance del miembro desde el hombro. En el caso del ancho dorsal, pues hace lo contrario al estar en la parte caudal. Es un hueso, perdón, músculo en banda, es ancho, de ahí el nombre, ¿no? Plano, retrae el miembro y permite también flexionar el hombro. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que es importante destacar es que los primeros, bueno, este aquí permite elevar. Estos dos permiten que el miembro avance. Y estos de aquí, bueno, el dorsal ancho permite retraer el miembro. Y los pectorales, más que nada, sirven como de suspensión. El pectoral superficial lo vamos a visualizar en la siguiente diapositiva, porque se estudian dos porciones, una porción descendente y una porción transversa. Y la diferencia es por la dirección de las fibras. En el caso del músculo pectoral, permite la abducción del miembro. Se me había olvidado. Entonces, abducción pues, es mover el miembro hacia adentro. Y pues estabilizar el miembro torácico. Eh, Aquí en la imagen del perro, pues lo que quería destacar es que sí se están visualizando los músculos extrínsecos del miembro torácico. Pero lo que quería destacar más que nada era el homotransverso, porque en el caso del caballo, el homotransverso está como fusionado con el brachiocefálico. No es algunos autores dicen que no existe homotransverso en el caballo, o sea, que es el brachiocefálico como tal. Y en el caso del perro y de las demás especies, sí se encuentra como el homotransverso de manera individual, que es este de aquí. Entonces les voy a enseñar otra vez el homotransverso del caballo para que pongan atención. Fíjense cómo aquí nace de la escápula y como que se esconde detrás del brachiocefálico. Su inserción viene siendo en la cabeza. Y en el caso del caballo, aquí nos está marcando el homotransverso como si fuera parte de las fibras dorsales del brachiocefálico, o sea, como si fuera uno solo. Y si se fijan en la parte más dorsal, aquí sí se alcanza a ver cómo se empiezan a dividir. Entonces, algunos autores pueden mencionar que no existe el homotransverso en el caballo y otros, pues sí, pero como parte del mismo brachiocefálico. Entonces, repasando en cuanto a los movimientos del de los músculos extrínsecos del miembro torácico, el trapecio eleva, el brachiocefálico y el homotransverso permiten el avance del miembro, el dorsal permite retraer el miembro y los pectorales superficiales abducir al miembro. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok, entonces seguimos. Continuando con los músculos extrínsecos del miembro torácico, aquí se mencionan los de la capa profunda. Entonces, aunque en esta imagen sí podemos ver algunos de los músculos de la capa profunda, tenemos que retirar el trapecio básicamente para visualizarlos. Entonces, tiene la misma función, básicamente sostener y suspender al miembro torácico. Aquí vamos a ver el pectoral profundo, que pues lo vamos a ver en la parte ventral del tronco. Es uno de los músculos más voluminosos, hablando de los extrínsecos del miembro torácico. Y al igual que el ancho dorsal, es retracción del músculo torácico. Tenemos al subclavio, que este lo vamos a encontrar más que nada en cerdos y en caballos. Y dice que pues, lo que hace es refuerza la suspensión escapular. Viene siendo este de aquí. El romboides, ese lo vamos a visualizar
en una capa medial al trapecio. Entonces para visualizarlo hay que retirar el trapecio. Vamos a tener el romboides. Y aquí se estudian dos porciones, una porción torácica y una porción cervical. Su función es elevar la cruz, perdón, elevar la escápula y forman la cruz del caballo. La cruz del caballo pues básicamente es como una región del caballo que es pues básicamente a este nivel y está formada pues o está definida por el músculo romboides torácico. ¿Dudas, comentarios con esto? No, profe. Se me está olvidando. Por último tenemos al serrato ventral, que aquí puede ser tanto el serrato ventral del cuello, que es esta porción de aquí, o el serrato ventral del tórax, que es esta versión de aquí. Acuérdense que serratos se refieren a como la forma dentada que tiene este músculo. Aquí lo estamos visualizando, son estos de aquí, y aquí pues se ven mejor. Los serratos, estos son claves para la suspensión del tronco, básicamente pues permite también el anclaje del miembro torácico. Principal soporte del tronco entre los miembros dividido en porción cervical y torácica, ¿no? Porción cervical estas de aquí, porción cervical estas de aquí. Bueno, eso en cuanto a los músculos extrínsecos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Si se fijan, estos músculos extrínsecos se menciona que hace movimiento del miembro en general. O, bueno, del miembro en general movilizando lo que viene siendo el hombro, ya sea para que avance, para retraerlo, de suspensión o de abducción, para que los vayan identificando. Bueno, en caso de los músculos intrínsecos, eh, que aquí les hubiera puesto, ¿no? Que aquí ya a partir de estos ya son músculos intrínsecos del miembro torácico. Empezando por la articulación más dorsal o más proximal, que viene siendo la articulación del hombro. Cuando estudiamos los músculos, es importante como visualizar, porque, bueno, los hemos estado visualizando, por ejemplo, por regiones, de que del cuello, del tórax, pero en el caso de los miembros es más fácil relacionar su función si los visualizamos como a qué articulación pertenece. Porque lo que hace el músculo pues es mover la articulación, o sea, mueven dos huesos. Entonces, todos estos van a estar teniendo un origen en un hueso proximal y una inserción en uno o dos o más huesos de distancia hacia distal. Bueno, en el caso del hombro vamos a estudiar su capa lateral y su capa medial. Su capa lateral es la más externa y la capa medial pues es la que da la cara hacia el tronco. Entonces la capa lateral estamos visualizando pues los músculos que tienen un origen en la escápula y una inserción en el húmero. Los primeros dos, supraespinoso e infraespinoso, tienen origen en las fosas de la escápula. Si se acuerdan, la escápula tiene una espina, que es esta que se alcanza a ver aquí, que permite dividir a la escápula. Supra es arriba de la espina, músculo supraespinoso, arriba de la espina. Y músculo infraespinoso, pues debajo de la espina, ¿no? En el caso del supraespinoso, pues permite extender y estabilizar el hombro, y el infraespinoso es lo contrario, pues permite retraer el miembro y pues también sirve como estabilización. Aquí lo comenta que sirve más como un ligamento colateral, es decir, como un ligamento que da estabilidad a la articulación. Luego tenemos al deltoides, que es el músculo más voluminoso de esta articulación, bueno, sin contar el tríceps. Eh, Tenemos al deltoides, que bueno, es el más superficial. Entonces aquí si se fijan nos los ponen como medio transparente para poder visualizar el infraespinoso. Entonces el deltoides es el más superficial, permite flexionar el hombro, es el más importante para la flexión del hombro, y dependiendo de la especie pues podemos visualizar uno o dos orígenes. Luego tenemos el redondo menor, que pues aquí solamente alcanzamos a ver su inserción en el húmero, que permite pues la flexión del hombro y una rotación lateral.
¿Dudas, comentarios con esta? Bueno, en el caso de los músculos del hombro, la parte medial es igual, músculos del hombro, pero estamos viendo la cara interna. Aquí pues son un poquito más sencillos. Tenemos al subescapular, que básicamente pues está en toda la cara medial de la escápula. Es todo esto, ¿no? Tiene pues su origen igual en la escápula, inserción en el húmero. Tenemos al redondo mayor, que pues permite la flexión y abducción del miembro. Y el coracobraquial, que es de aquí, igual abduce y rota el hombro. ¿Dudas, comentarios con este? Profe, ¿pudiera poner la imagen pasada, por favor? Ujú. Gracias. Listo. Ok. Listo. Bueno. Y aquí estamos viendo ya las ambas caras del hombro, la parte lateral y la parte medial. Entonces, este músculo grande de aquí es el dorsal ancho que permite la inserción o la suspensión del miembro torácico. Y bueno, nomás es para que visualicen un poquito cómo está como ordenados los músculos. Entonces, algunos sí tienen como una inserción o un origen, perdón, en la cara lateral y una inserción en la cara medial. Y esto pues permite también hacer como movimientos de rotación o de abducción del miembro. Bueno, en cuanto a los músculos del codo, pues van a ser músculos que tengan un origen en el húmero o escápula y una inserción en el radio o en la ulna, ¿no? Aquí están divididos en flexores o extensores, especialmente en el caballo, porque pues no tienen movimientos de aducción en el antebrazo o en el codo. Entonces, y aparte, pues estos son los más importantes, entonces pues los dejamos, ¿no? En cuanto a los flexores, pues básicamente cuando se contraen, pues permiten contraer el codo y tenemos al músculo braquial o al bíceps braquial, que son estos de aquí, y los vamos a encontrar en la cara craneal del miembro. Entonces, precisamente en la cara medial, para cuando se contraen, pues generen el movimiento de flexión. Y los extensores los vamos a encontrar en la cara caudal. Bueno, son ¿cómo se dice? De contraposición. Entonces, cuando unos se contraen, otros van a relajar y viceversa. En el caso de los extensores, pues vamos a tener los músculos más grandes de esta articulación. Tenemos al tríceps. Con sus tríceps, pues es de tres porciones, ¿no? Aquí visualizamos la cabeza larga, la cabeza lateral y del otro lado, pues vamos a visualizar la cabeza medial. Y aquí el tríceps tiene como una porción que se define como el músculo tensor de la fascia del antebrazo, pues que básicamente tiene su origen en la fascia del antebrazo y pues por eso se llama así, ¿no? Pues su función básicamente es tensar la fascia que rodea o que, pues sí, que rodea los músculos de esta zona. Y el músculo anconio, acuérdense que es el codo. Entonces aquí el tríceps no nos permite visualizarlo. Ahorita en otra imagen ahí lo vamos a visualizar. Pero bueno, lo que me interesa de los músculos del codo, pues es de que visualicen que tenemos flexores y extensores. Flexores es el braquial y el bíceps, y extensores el tríceps, el anconio, y pues el tensor de la fascia que es como parte del tríceps. ¿Dudas, comentarios con esta? Bueno, bueno, lo otro que les comenté, de que los flexores los vamos a encontrar en la cara craneal y los extensores en la cara caudal, pues precisamente para que hagan el movimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto?
Entonces, los demás músculos que comentamos también van a tener esta peculiaridad, que unos se van a colocar en la parte craneal para flexionar, ya sea la mano, la muñeca, los dedos, y otros se van a colocar en la cara caudal, igual de las mismas regiones, mano, brazo, muñeca, y pues van a tener como una función similar. Y los que rodean, que tienen como un origen la cara craneal y una inserción en la cara caudal, pues básicamente van a permitir como la rotación. Pero en el caso del caballo, pues no se van a visualizar esos. Bueno, aquí, bueno, estamos viendo el redondo menor, que también no lo podíamos visualizar bien porque estaban todos los músculos superficiales. Eh, pero pues aquí sí estamos viendo como por ejemplo el bíceps y el braquial, que a final de cuentas están en la cara eh, craneal, pues van a permitir la flexión. Este, por ejemplo, que el braquial, si se fijan, tiene como esta rotación, pues sí va a permitir que durante su contracción, pues rote el miembro. Y en el anconio pues es porque se inserta en la tuberosidad anconia, que pues es más conocido como el codo. Entonces, este sería un extensor. Cara craneal, cara caudal. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, aquí está un poquito resumido como el movimiento que van a generar y cómo están, pues sí, el movimiento en el miembro y los músculos que participan en esto. Entonces va a haber músculos que, por ejemplo, se los he comentado que son extensores, pero que también pueden flexionar y pues básicamente es porque durante su contracción participan en la extensión y durante su relajación pues en la flexión. Bueno, en el caso de los músculos del antebrazo, tienen pues sí un origen ya sea en el radio, en la ulna o en el húmero, y si se fijan, continúan hasta los dígitos o hasta los dedos. Aquí ya nos empiezan como a estudiar, por ejemplo, antebrazo, mano, muñeca, precisamente porque pues continúan en toda la extensión. Y pues son varios, ¿no? Y aquí vamos a encontrar más variación entre los músculos por la característica del número de dedos que tenga el animal. Entonces aquí sí se como algunas diferencias entre cada especie. Pero bueno, em, como ahorita les comentaba, se van a estudiar los craneales y los caudales. Específicamente los craneales también se acomodan como en su parte lateral y estos pues permiten extender el miembro. En el caso de los músculos del antebrazo, pues van a permitir extender los carpos y los dedos. Aunque estamos hablando de músculos del antebrazo, pues al final de cuentas lo que van a extender son los carpos y los dedos, entonces de ahí que se menciona así. Y en contraposición a los extensores tenemos a los flexores, que vienen siendo los caudomediales, que pues básicamente van a estar en la parte caudal e interna de los miembros y pues van a permitir flexionar. Entonces, de esta manera se estudian pues los músculos del antebrazo y mano. Y bueno, pues si pueden visualizar, pues básicamente a partir de los metacarpos, pues podemos visualizar que son puras extensiones tendinosas de los músculos. El músculo tiene su origen en la parte proximal y conforme se acerca a la parte distal, se empiezan a hacer como pues tendones como tal. Su inserción ya más que nada es tendinosa. Bueno, vamos a... Aquí se me fue. Vamos a empezar. El músculo extensor radial del carpo es el más craneal que estamos visualizando. Este de aquí como amarillo paja. La primera flechita. Este de aquí, bueno, pues aquí dice su origen, supracondilea, lateral del húmero, bla, 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 ¿no? Pero pues básicamente el nombre que reciben estos músculos se da pues por lo que hace. Extiende el radio, bueno, desde el origen del radio hasta los metacarpos.
Pero lo que hace es pues extender el carpo radial. Extiende el carpo y fija la articulación durante el apoyo. Entonces, origen en la cresta supracondiliar lateral del húmero y su inserción hasta la base del metacarpiano 1 y 2. 1 y 3, perdón. En el caso de las demás especies, pues lo vemos representado con el mismo color, que es este de aquí. Entonces, en carnívoros está bien desarrollado, en el equino es uno muy potente llamado extensor carpis radialis, pues que en realidad sí es el nombre que se le define en todas las especies, y en el bovino lo vamos a ver un poquito más ancho y corto. Luego, este sí es importante que lo identifiquen y de seguro se los van a pedir que lo identifiquen en el laboratorio. Tenemos al extensor digital común, que en el caballo pues no tiene importancia este digital común, el común, porque pues nomás tiene un dedo. Entonces pues eh, vamos a ver que pues, simplemente continúa hasta la última falange. Pero pues este permite que se extiendan los dedos. Aquí habla de los dedos funcionales. Aquí sí, aquí sí ya entra que sea extensor digital común. ¿Cómo lo podemos identificar en el animal? Porque es uno que en la cara craneal se empieza a dividir, o sea, sus tendones se empiezan a dividir en cada dedo funcional. Si lo visualizan, empiezan a tener, como, se empieza como a ramificar. Entonces aquí en la vaca que tiene pezuña de 2, pues se divide en 2 y en el caballo pues no tiene esta división continua. Pues en el perro y en el gato pues sí vamos a ver que se empieza a dividir en 4 o 5 dependiendo del número de dedos funcionales. Entonces por eso extensor digital común. Función, extender los dedos, ¿no? ¿Dudas con esto? Bueno, luego tenemos extensor ulnar del carpo, pues igual pues va a tener inserción en los metacarpos, pero va a permitir la extensión de los carpos. Y se encuentra muy lateral, es el más lateral que vamos a visualizar. Bueno, no el más, pero pues igual se encuentra lateral. Su acción, en el caso de los carnívoros, pues permite la extensión flexor, aquí me equivoqué. Permite la extensión del carpo y en equinos, pues extensor auxiliar del carpo. Profe, ¿se puede regresar a la diapositiva anterior tantito, por favor? Gracias. Nada. Bueno, en el caso del flexor radial, eh, aquí si se fijan cambio de imagen, porque los flexores se encuentran en la cara medial. Entonces, esta imagen es una imagen lateral, entonces no permite visualizarla. Entonces, en una cara medial, aquí pues aprovecho para que visualicen otros. Tenemos al flexor radial del carpo, que pues está justamente como en la parte, justamente en medio, ¿no? De la cara medial. Y dice aquí pues que su función pues básicamente sí es flexionar el carpo. Dice en el caballo forma el canal del carpo junto con el flexor profundo. Eh, y bueno, aquí estamos viendo otro flexor en su cara medial y este que aunque tiene una vista o lo podemos apreciar en la cara medial, se encuentra en la parte craneal si se fijan. Entonces, craneal, extensión. Craneal y lateral, extensión. Medial y caudal, flexores. Bueno, luego tenemos al flexor ulnar del carpo, pues ulnar porque pues tiene origen en la ulna, flexión pues lo vamos a encontrar en la cara caudal y pues bueno, aquí pues su acción es flexión potente del carpo. Entonces básicamente si se fijan las funciones básicamente son de que flexionan el carpo o el carpo y los dedos o extienden, ¿no? Y está un poquito confuso porque pues básicamente lo que varía entre especies, pues es como el número
de dedos y algunos se van a ir a unos dedos en específico y otros no. Bueno, en el caso de los pronadores y supinadores, acuérdense que este movimiento pues permite como la rotación del miembro. Grandes especies, equinos y bovinos, no tienen este movimiento, entonces no se van a visualizar los pronadores y supinadores. Hay varios. En el caso del pronador redondo, pues es el que les alcanzo a identificar aquí. Los otros tienen que hacer disección. Aquí también les puse el pronador redondo. Los otros se tienen que hacer disección para visualizarlo, entonces eh, pues no los vamos a encontrar aquí. Pero igual, más que nada se los comento para, como pues de información, de que los músculos pronadores y supinadores no los vamos a encontrar en los animales grandes. Se encuentran como músculos vestigiales, a veces se ven como, pues como tejido fibroso, como tendón como tal. Y pues no hay contracción, o sea, acuérdense que el tendón es para fijar y no para contraer. En los animales grandes, las estructuras tendinosas pues permiten la, soportar la carga, tensión. Y bueno, característica de los pronadores y supinadores es que como que dan la vuelta al miembro, o sea, tiene un origen ya sea en la parte lateral craneal y una inserción en la parte lateral o caudal o viceversa. Y pues eso permite que generar la rotación. Y pasan por el espacio interóseo que está entre el radio y la ulna. De ahí que los animales, las grandes especies, no tengan estos músculos, porque como no tienen espacio interóseo, pues no van a tener estos músculos. ¿Sí me expliqué? Bueno, Profe, ¿puede mande. volver a repetirlo otra vez? Por favor. Sí, cuando vimos osteología y comentábamos del radio y la ulna, una de las principales diferencias en el esqueleto de los animales es que el radio y la ulna en los animales de grandes especies están fusionados completamente el hueso. O sea, se alcanza a diferenciar más que nada en la parte proximal para ver el codo y pues la otra parte del hueso. En el caso de los carnívoros, los huesos se alcanzan a visualizar como independientes entre ellos. O sea, tú puedes ver el radio y la ulna y pues que es un hueso separado. Y hay un espacio entre esos huesos. O sea, está de que el radio y está la ulna y un espacio. Entre ese espacio se meten músculos. O sea, pasan músculos por ahí como el pronador redondo o estos que menciono aquí. Que para visualizarlos pues hay que hacer como disección. Son más profundos. Entonces, como pasan en medio, hagan de cuenta, está así los dos huesos. El músculo pasa y se inserta de una manera que permite que cuando se contraiga, hacer la rotación. Entonces, los animales grandes, bovinos y equinos, tienen los huesos fusionados. Entonces, ese espacio interóseo en realidad se ve así, o sea, no hay espacio interóseo. Digamos que este es el codo. Entonces no permiten que entren músculos y generen movimientos de rotación. ¿Sí me explica? Sí, 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 gracias. Ok, no, un placer. Ok. Luego tenemos extensor digital lateral, pues que básicamente pues vamos a encontrar cara lateral y permite pues extender el dedo. Y pues la inserción aquí dice varía entre las especies. Alan, ¿qué pasó? Profe, una duda. ¿Cuántas preguntas van a venir en el examen? Pues todavía no lo hago. Pero digo que unas 60. No, sí va a estar complicadito porque aquí es de identificar pues músculos y funciones y así. Digo que se hagan un acordeón de los repasos. Lo va a hacer parecido a los repasos. Sí, pues si se fijan, los exámenes nacen de los repasos y les agrego una que otra pregunta. O sea, si les dejo tareas de,
no sé, pues si les dejo tareas de investigar algo, pues les añado preguntas de esa investigación. Pero pues sí, las preguntas nacen o son del repaso. Lo que sí va a haber mucho que identifiquen los músculos. Dime, Hilary. Profe, ¿dará como un tipo avance de cómo vamos en las calificaciones? Sí, según yo, ustedes las pueden ver en virtual. Hay una opción que me permite como ocultarles la calificación, pero no la tengo activada, o sea, ustedes pueden ver cómo van. Profe, ¿y dónde se checa eso? Porque según yo nomás se puede ver la calificación, pero del examen, o sea, no hay como algún apartado Ah, donde ok. te muestre pues lo que se lleva hasta ahorita, el avance o algo así. Ah, ok. Voy a checar. Pues según yo sí, pero si no, lo que voy a hacer es que en el Excel que les comparto, ahí pues voy a pasar las calificaciones o los promedios para que vean más o menos cómo van. Pero pues ya lo voy a hacer la siguiente semana. Fin de semana sí trabajo, pero no les aseguro que lo voy a tener para el lunes. A lo mejor el para el miércoles sí. Porque ¿cuándo es la semana de bajas? Esta, la siguiente. Ah, ok. Ah, pues la siguiente les doy el resumen para que tomen decisiones acertadas. De nada. Si ustedes tienen derecho a eso, o sea, si ustedes tienen derecho a calificación preliminar como tal, así que la pueden solicitar a sus demás maestros. Yo pensaba que a ustedes ya les daba como un promedio de cómo iban. Bueno, en el caso del extensor digital lateral, pues aquí la diferencia básicamente pues es por los dedos. O sea, como tiene relación directa con los dedos, eh, pues de ahí su diferencia. Em, Aquí no sé cuál es, o sea, se supone que es la de este color. ¿Cuál le señalé acá? Este de aquí. Pero pues como soy medio daltónico, bueno, soy daltónico, no estoy seguro si les estoy señalando correctamente el músculo. Ahí disculpen ustedes. Bueno, aquí pues básicamente lo que me interesa es que identifiquen los músculos. Van a hacer un ejercicio en el repaso, entonces para que le pongan atención. En el caso del extensor del primer y segundo dedo, pues es el que estamos visualizando aquí. Independiente solamente en carnívoros. En el caballo dice que forma el músculo tiernes, que es como un vestigio. Igual, pues como visualizan, tiene como una rotación y pues por lo mismo va a permitir un movimiento rotatorio. Em, Dice, extiende y abduce el primer dedo. Pero pues aquí nomás hay uno. Luego tenemos... Ah, aquí lo repetí. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bueno, ya me confundí. Este es el largo del primer dedo. Abductor largo del primer dedo. Dice, extiende el carpo y el dedo que se inserta, abduce el primer dedo en carnívoros. Bueno, aquí la parte teórica es medio enfadoso. Entonces no les voy a pedir que se lo aprendan ni nada. Lo único que pues identifiquen, pues básicamente, o bueno, lo que a mí me interesa que a ustedes les quede para futuro y así, es que los extensores están en la parte craneal y lateral y los flexores caudal y medial. Ya sus inserciones y que si mueven el dedo o el carpo, pues lo van a poder visualizar, depende de su inserción. En el caso del flexor digital, pues es flexor, lo vamos a encontrar en la parte caudal. Dice, cada rama forma una manica flexoria envolviendo el tendón del flexor digital profundo.
Y dice, su tendón forma esta manica flexoria, pues se lo repetí, me imagino que se los voy a poner en repaso. Un anillo que envuelve al tendón del flexor digital profundo a nivel del nudillo, que pues viene siendo este de acá, más superficial, y pues es el que vamos a ver, o el que sentimos como tal, el que se alcanza a visualizar más caudal en los, pues en todos, ¿no? A nosotros también, flexor digital, el que está, el que dicen que es del talón de Aquiles, ese mero. Y esa pues es la manica flexoria. Y pues aquí la diferencia entre especies, pues ya igual, pues la diferencia más que nada pues es dependiendo del número de dedos. Flexor digital profundo, pues va a estar más profundo que esa. Aquí sí hay diferencias entre especies. Tienen 3 orígenes a nivel de húmero, radio y ulna. Y pues inserta hasta las falanges distales. Entonces permite el movimiento de los dedos o la flexión de los dedos. Entonces es el flexor más fuerte hablando del movimiento de los dedos. Y bueno, hasta aquí sobre músculos del miembro torácico. ¿Dudas, comentarios?